Había un niño que se dedicaba a llamarme gorda constantemente todos los días. Te cambia el cuerpo en la adolescencia y vas al instituto y continúan esos insultos, pues al final te acaba haciendo mella. ¿Qué tal? Buenas noches. Conocerán el testimonio de esta joven palentina que sufrió acoso en el instituto por su físico. Las redes sociales están detrás de muchos trastornos alimentarios y psicológicos. El 43% de los jóvenes de entre 20 y 35 años ya se han pasado por una clínica estética. Te enseñan la imagen de la persona o de las personas o de las influencers que siguen y te dicen yo quiero estos labios rusos, que no saben lo que es, pero lo lleva esa influencer. Los visados o permisos para la construcción han dado un vuelco en la mitad del año en la comunidad. La rehabilitación aumenta un 75%, animada por las ayudas europeas que recibe. Sin embargo, la obra nueva desciende hasta el 7% y el sector espera que sea la tendencia en los próximos meses. La rehabilitación es fácil o relativamente fácil llegar a ella económicamente y la obra nueva es más complicado. La rehabilitación estamos liderándola junto a Navarra, País Vasco y La Rioja. Aquí en la vertiente segoviana del puerto de Navacerrada, a la espera de la decisión judicial sobre las competencias que deben dirimir sobre el futuro de la estación de esquí, continúan los trabajos de desmontaje de antiguos remontes como este de Arroyo Seco, que llevan abandonados durante años. Uno de los sectores que más está sufriendo la subida de precios de gas y de electricidad es el de lavandería y tintorería. Sus lavadoras funcionan muchas horas conectadas a la corriente y sus secadoras hacen uso del gas. Les contaremos cómo evoluciona el osezno pardo que fue encontrado en estado crítico en mayo en Igüeña, León. Martín, que así se llama, se aclimata en el recinto de Balsemana en León, donde se está adaptando para vivir en semilibertad. Esta es la iglesia de Lagüeyes, uno de los 17 pueblos que quedó hundido por el embalse de Barrios de Luna en 1956. De este embalse dependen 56.000 hectáreas de las provincias de León y de Zamora, entre ellas la comarca del Órbigo, en la que por la falta de agua la Confederación Hidrográfica del Duero ha extendido la declaración de sequía extraordinaria. Para mañana tendremos cielos con intervalos nubosos en el centro y sur de la comunidad, aunque nubes y chubascos en la zona norte y montañosa. Bajan algo las máximas, aunque las mínimas se mantienen. El número de visados para la construcción, es decir, los permisos que se dan para ejecutar proyectos, han experimentado cambios importantes en la comunidad en lo que llevamos de año. Vamos a verlo. Castilla y León lidera en rehabilitación de hogares y edificios junto a otras comunidades. Justo estos visados aumentan en un 75%, reciben fondos europeos y su coste es más asequible que sufragar una obra nueva. Por eso estos permisos descendieron un 7% en la primera mitad de este año. Los permisos de rehabilitación de edificios y hogares se han incrementado un 75% en el primer semestre de este año. La rehabilitación estamos liderándola junto a Navarra, País Vasco y La Rioja. La demanda de nuevos espacios en las casas estaría detrás de esta cifra. Carencias o que queríamos tener una vivienda mejor o que tuviera otras prestaciones. Sin embargo, esos visados para obras nuevas no solo no han aumentado, sino que descienden un 7% en la comunidad. La rehabilitación es fácil o relativamente fácil llegar a ella económicamente y la obra nueva es más complicado. De esta forma, las constructoras atienden una mayor demanda de rehabilitaciones. Es un filón de trabajo importante y si hay ayudas, pues mucho mejor. Ayudas que vienen de los fondos europeos y que suponen una inyección de 3.420 millones de euros para mejorar, por ejemplo, en eficiencia energética. No solo es que nos den dinero para poder adaptar nuestra vivienda, para tener un menor gasto energético, es que luego vamos a tener
tener un menor gasto energético. Conseguir una mayor eficiencia energética a base de aislantes. El Colegio de Arquitectos insiste en hacer un esfuerzo en la información hacia la sociedad. Para saber qué trámites tienen que seguir y también ayudarles a seguir esos trámites. Una rehabilitación que se traduce en una revalorización del 30% de los hogares de Castilla y León. Los extranjeros siguen apostando por la compraventa de viviendas aquí en la comunidad. En Castilla y León, durante el primer semestre del año, las operaciones aumentaron en un 20,5%. A nivel nacional, quienes más invierten en vivienda son los extranjeros no residentes, superando los 2.500 euros por metro cuadrado. La lista la encabezan los alemanes, seguidos por los franceses. Alquilar una vivienda resulta hoy más rentable que hace 10 años. Así lo refleja un estudio de un portal inmobiliario que anota un crecimiento de esta rentabilidad de casi el 2% en la última década. Aquí en la región esta subida la lideran provincias como Zamora o Ávila. Lo cuenta Nacho Blanco. Ávila y Zamora son las dos capitales de la región donde más se ha incrementado esta rentabilidad por alquiler de vivienda, con un 2,4%, mientras que Valladolid se sitúa a la cola con apenas un 1,3%. Zamora, además, lidera el incremento en los últimos 5 años. No obstante, en el resto de municipios españoles no siempre se produce esta máxima. De hecho, en algunos casos, la rentabilidad se ha visto reducida en los últimos 5 años. Por lo tanto, podemos sentirnos afortunados. En Castilla y León no para de crecer la rentabilidad por ese alquiler de vivienda. Un límite a todos esos filtros que nos hacen irreales, por así decirlo. Con el tema gimnasio y tan deportistas, y ven a hombres imposibles. Que se muestre más la realidad, ¿no? Para los jóvenes viene muy bien. Que hay que saber diferenciar en plan lo que ves en redes y lo que ves en la realidad. Creas unos prototipos de imágenes y tal. Se compara con las fotos. Solo vale para aparentar y que no es nada real. Tenemos unos estándares de belleza que no se corresponden con la realidad. Pues acaban de escuchar las opiniones de los jóvenes respecto al uso excesivo de retoques fotográficos que suben a redes sociales como Instagram. Este cambio físico irreal se está traduciendo en un incremento de las cirugías estéticas para asemejarse a esas fotos que suben. Aquí en España se realizan 400.000 intervenciones al año. El 43% de los jóvenes de entre 20 y 35 años se han sometido a algún tratamiento para mejorar su aspecto físico. Y este es el dato más importante y también más preocupante según los expertos, porque cada vez son más los adolescentes que desean cambiar su rostro a cualquier precio. Cada vez son más los jóvenes los que llaman a la puerta de la cirugía estética. Ya no retoques, sino cirugías. Han perdido miedo al quirófano. Con el móvil bajo el brazo quieren parecerse lo máximo posible a la foto que acaban de ver o subir a Instagram. Te enseñan la imagen de la persona o de las personas o de las influencers que siguen y te dicen yo quiero estos labios rusos, que no saben lo que es, pero lo lleva esa influencer. En el caso de las chicas, lo que más se pide son los labios. Y en el de los chicos, pronunciar el pómulo y liposucción. Los llamados filtros que transforman la cara en milésimas de segundo están detrás de muchos casos de dismorfofobia. Creen que cambiando esa característica física van a conseguir lo que en el fondo buscan, que es la aceptación de los demás. Los expertos creen que alertar de las fotos adulteradas sí puede ayudar a prevenir en la salud mental. Las leyes empiezan a contemplar límites a estas cuestiones que a veces en el exceso se desmandan mucho. En 2019 Instagram reconoció que la app afecta negativamente a la imagen corporal de un tercio de los jóvenes. Pues van a escuchar ahora el testimonio de una joven que en su adolescencia sufrió el acoso por parte de compañeros en el instituto por su aspecto físico. Le desencadenó una bulimia nerviosa y necesitó ayuda de profesionales. Ya lo ha superado y ahora se sienta con nosotros para que otros como ella también denuncien. Estaba en el colegio, aquí en Palencia, y había un niño que se dedicaba a llamarme gorda constantemente todos los días. Te cambia el cuerpo en la adolescencia y vas al instituto y continúan esos insultos, pues al final te acaba haciendo mella. Nadie me hizo caso. Esos insultos continuaron y a mí me desencadenó una bulimia nerviosa de darme atracones y vomitar. Nunca se interpuso una denuncia
pero por lo menos cesó. Estuve primero en la psicóloga de pediatría, pero claro, si es que la veía una vez cada 2 o 3 meses, es que eso no hace nada. Vas a los psicólogos de la sanidad pública y apenas hay citas, denuncien a quien haga falta, al niño, al padre, al director o a quien sea. O sea, no se puede permitir que eso siga pasando. En Castilla y León se produce un ataque de lobo cada 3 horas. En total, el año pasado este animal asaltó al ganado más de 2.700 veces. Con respecto a 2015, las agresiones han aumentado un 85%. Ávila es la provincia que ha sufrido la mitad de estos ataques y los ganaderos denuncian que se siguen produciendo. Lo cuenta desde allí Ana Agustín. Estos son los restos de un ternero de 10 días al que los lobos atacaron hace apenas 3 en San Juan del Olmo, en la Sierra de Ávila. Ataques que se producen con muchísima frecuencia en esta zona y en otros puntos de la provincia. Por eso los ganaderos piden auxilio, piden ayudas inmediatas para poder sobrevivir ante una situación en la que producen las lobadas que les resulta insostenible. En pocas horas, Enrique ha perdido a un ternero. Se debió quedar rezagado y al ir a buscarlo lo encontró devorado por los lobos. Ayer por la mañana cuando vine a echarles de comer no me lo esperaba y justamente me encontré con un animal muerto. Llamé a Ávila para la Albericona y vinieron y me dijeron que había sido un ataque de lobo. Una situación que se produce con demasiada frecuencia en la provincia de Ávila. Los ganaderos denuncian que el gobierno protege al lobo mientras que ellos no reciben indemnizaciones adecuadas. Y estas ayudas que nos dan, creo que los baremos, no quisiera mentir, son del año 2019. Los costes de producción hoy nos han salido un 40%, un 50% más que antes. Ellos no han movido los baremos. Entonces, si quieren lobos, que los controlen, que no nos marginen así de esta forma. Todos los años sufro ataques de lobos, tengo unas pérdidas grandes al estar... Y luego ya no solo las pérdidas, sino psicológicas, que no duerme uno, por la mañana sí habrán ido a atacar. No están en contra del lobo, pero piden que habiten en reservas y se muestran desconfiados ante la incertidumbre existente con respecto a las ayudas que el Gobierno de España repartirá a las comunidades. No quieren ayudas, nos dicen, quieren vivir de su ganado. El Gobierno todavía no ha puesto una fecha para empezar a repartir las ayudas compensatorias a los ganaderos. El consejero de Agricultura cree que es una medida de presión para que las comunidades no se opongan a la prohibición de cazar este animal. Pero realmente hay quizá una presión política por parte del Gobierno central para que los gobiernos autonómicos de estas 4 comunidades autónomas que no estamos a favor de la catalogación del ESPRE al norte del Duero, digamos que demos el brazo a torcer y firmemos el sí antes de que lleguen esos ingresos, lo cual lógicamente a quien de verdad le está perjudicando es al ganadero de toda esta zona. La temporada de nieve se acerca y en el puerto de Navacerrada, en Segovia, continúa la incertidumbre por la continuidad de la actividad en sus pistas de esquí. A la vez que sigue el proceso judicial sobre la concesión, el organismo autónomo de parques nacionales ha iniciado ya el desmontaje de remontes antiguos. Alberto Guerrero. Durante este mes de octubre continúan los trabajos de retirada de los restos de remontes históricos y antiguos abandonados desde hace años aquí en el puerto de Navacerrada, como este de Arroyo Seco. Unos trabajos de desmontaje que han llevado en ocasiones a conclusiones equivocadas. No responde al final de la concesión de la estación de esquí, sino a los trabajos que realiza el Ministerio de Transición Ecológica para la recuperación de la zona. Los más románticos afirman que el puerto de Navacerrada pierde parte de su historia con la retirada de remontes legendarios ya abandonados, trabajos que responden a un proyecto de mejora de la zona del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Recuperar lo que es la sierra, tanto en su vertiente de Segovia como en su vertiente madrileña, recuperarlo para la naturaleza, recuperarlo para los ciudadanos, retirar unos remontes que llevaban años abandonados y que no tenían ningún sentido. Desmontaje que coincide con la espera a la resolución del conflicto de competencias de la que depende
también del futuro de la actividad de la concesionaria de las pistas de esquí. Son dos cuestiones diferentes, pero sí que están unidas. Estamos esperando la resolución, pues cuanto antes mejor, por parte de la justicia, para que dirima quien tiene la competencia para hacer extinguir un contrato que ya no tiene sentido. Desde la empresa afirman únicamente que aún es difícil hacer ninguna previsión para el inicio de temporada, para una actividad, la de esta estación de esquí, cuestionada desde el Gobierno central. Cuando desgraciadamente el cambio climático le tenemos muy presente y la actividad relacionada con la nieve se tiene que reorientar. Pistas de Navacerrada que el pasado invierno se convirtieron en algunos casos en bandera política que podría volver a ondear con la próxima temporada de nieve. Es el embalse de Barrios de Luna de León. En 2017 se quedó al 4% de su capacidad. Hoy está al 8% y descendiendo cada día más. Pues bien, la sequía está sacando a la luz los restos de los 17 pueblos que desaparecieron con este embalse en 1956. Ahora los vecinos que recorrieron sus calles vuelven a ellas. Hace más de 60 años que el agua cubrió este pueblo de Lagüelles y las edificaciones como esta iglesia se siguen conservando en buen estado. Fue en 1956 cuando los habitantes de los 17 pueblos de este valle se tuvieron que abandonar sus casas para que se llenase de agua. Hoy está al 8% de capacidad, que es un tercio de lo que tiene habitualmente. La sequía, sin embargo, sirve para los que fueron habitantes de pueblos como este, en el que vivían 200 personas, para volver a recorrer las que fueron las calles de su infancia. Albito vivió en Lagüelles hasta los 9 años. En esta iglesia hizo la primera comunión. La sequía vuelve hoy a sacar a la luz el pueblo en el que vivían 200 personas. Él regresa aquí siempre que puede. Me traigo un bocadillo y me siento al lado de una de las dos fuentes que alimenta este pequeño arroyo que pasaba por el medio del pueblo, pues joder, es una tarde fabulosa. Aunque estas casas llevan más de 6 décadas bajo el agua, la dura madera de roble resiste y podemos imaginarnos cómo eran las edificaciones. Esto, por ejemplo, es una bogadera, antiguo fregadero que vertía a la calle el agua sucia, porque aquí nunca hubo agua corriente. La dificultad de acceso a Lagüelles ha hecho que se conserve mejor que otros pueblos. Aunque se han llevado muchísimas piedras, pero todavía se conserva parte de las casas y desde luego las casas no han perdido aún su configuración antigua. La familia de Albito salió de aquí el día de Nochebuena de 1956. Lo hizo en una barcaza porque la carretera había quedado ya bajo el agua. El pueblo ya estaba prácticamente inundado, entonces había que salir con los enseres en una barca que puso Confederación desde aquí al otro lado del pantano. Y aunque han pasado más de 60 años, el río Luna no olvida su cauce natural. Pese a los altos precios de la energía, muchos negocios continúan con las puertas abiertas. Resulta una tarea difícil cuando en la mayoría de las ocasiones son más los gastos que los beneficios que generan. Algunos de los sectores no pueden hacer frente a los gastos con la subida del precio del gas y de la electricidad. Es el caso de las lavanderías, en las que sus lavadoras funcionan muchas horas conectadas a la electricidad y las secadoras conectadas al gas. El precio de los jabones ha subido y la clientela sigue siendo la misma, ni siquiera ha aumentado. Los precios no pueden modificarse cada semana y por eso los propietarios de estos establecimientos observan el futuro con incertidumbre. El precio de la luz me ha subido el 50% en comparación con el año pasado y el precio del gas, la última factura, 3 veces más. Aparte de eso, le tenemos que añadir los productos de los jabones que utilizamos. Ha subido a principios de año el 10% y en septiembre me han vuelto a subir otra vez. Conocer el dispositivo de los servicios de extinción en un incendio o incluso conocer el plan de actuación son algunas de las premisas y los objetivos que se han llevado a cabo en esta jornada en la que se ha querido informar a los vecinos de cómo actuar cuando las llamas acechan en sus pueblos. Lo más importante es que ante una gran afluencia de público, los vecinos han conocido las normas y pautas básicas para saber cómo actuar en un plan de evacuación y también saber dónde tienen que dirigirse. En la provincia de Zamora, más de 9.000 personas han sido evacuadas a causa de 17 incendios. Cifras que asustan y que piden acciones. El peligro que realmente están expuestos la gente que vive en zonas rurales
Y más ahora que cada vez hay menos gente, menos ganado, entonces el escenario hacia el que vamos es mucho peor. El riesgo que se corren en estas poblaciones, el abandono que hay de los huertos, de todas las fincas. Los fuegos interfaz, esos que llegan al entorno urbano, cada vez son más frecuentes. Esto ha pasado en Chile, en Estados Unidos, en Australia, en Portugal, en Valencia, en Cataluña, que tiene urbanizaciones por medio del monte, y al final lo estamos viendo que nos está llegando a Castilla y León. Y por lo que la coordinación es más fundamental que nunca. No podemos echar culpa a la administración de que no tiene limpio el monte y tampoco podemos echar culpa al paisano que no tiene limpia la cortina. Entre todos tenemos que poner solución a esto porque hemos visto que se nos meten los fuegos en el pueblo. También la prevención. Piden planes de autoprotección. Que tengas un estudio del tipo de incendio que tienes, dónde tienes las poblaciones, tienes que tener unas rutas de evacuación, puntos de confinamiento. Pilares y actuaciones en los que se ha basado una jornada informativa para la ciudadanía. Formar a la ciudadanía de qué puede hacer para, en caso de que se presente, pues poder salir. Pero lo más importante, aunque sea lo más difícil, es mantener la calma y la cabeza fría. Esta será nuestra mejor arma contra el fuego. El Gobierno propondrá a Magdalena Valerio como nueva presidenta del Consejo de Estado. Valerio tomará el relevo a María Teresa Fernández de la Vega al frente de la institución. Fue ministra de Trabajo con el Partido Socialista entre 2018 y 2020. Bueno, pero nada, según datos que me ha aportado la Tesorería. El Gobierno ya ha mandado su plan de presupuestario a la Comisión Europea. El borrador recoge una previsión con una mayor recaudación que daría un margen de 10.000 millones de euros para prorrogar las medidas ante el impacto de la guerra de Ucrania. Pese a la inversión, Núñez Feijóo ha criticado la subida de gasto de los presupuestos. Los presupuestos que se han presentado distan mucho de lo que necesita España. Realmente, los presupuestos que se han presentado para este próximo año electoral, es el programa electoral más caro de nuestra historia. No existe el efecto Feijóo. Hasta ahora existía el desconocimiento sobre Feijóo y era lo único que le ayudaba. Ahora le escuchamos hablar, pero no dice absolutamente nada. Propuestas vacías, propuestas que solo buscan beneficiar a los suyos, a los que más tienen. En clave internacional, el Congreso del Partido Comunista Chino ha encumbrado a Xi Jinping por un tercer mandato, algo inédito hasta la fecha. El presidente chino ha asegurado que no va a renunciar a reunificar Taiwán con el país y no descarta utilizar la fuerza para conseguirlo. Ucrania ha destruido con un misil la sede de la administración rusa en la región de Donetsk. El ejército ucraniano sigue avanzando y recuperando terreno en los territorios ocupados por Rusia. A la par, el Kremlin ha lanzado 30 misiles contra civiles en la ciudad de Nikopol. Y un hombre de 50 años ha sido detenido en Palencia por apuñalar a su padre y a la pareja de este. Ocurrió la pasada madrugada en Dueñas, en Palencia, cuando el hombre en estado ebrio atacó con un arma blanca a los dos habitantes de la vivienda familiar. Ambos están fuera de peligro. Es el ruido que los vecinos del centro de Valladolid escuchan cada fin de semana. La plaza de Cantarranas es una de las zonas que más frecuentan los jóvenes, convirtiéndose en un ruido constante que impide dormir a los que viven en la zona. Ahora esos vecinos han ido al procurador del común para que interceda por ellos en el ayuntamiento. El consistorio asegura que los hosteleros cumplen con la normativa, pero que son conscientes de los perjuicios. Ya se ha comenzado a tomar medidas. Los vecinos del centro se quejan de no poder descansar por el ruido que provoca el ocio nocturno. No te dejan descansar, si tienes la ventana un poco abierta hace mucho ruido. Tal es el problema que han tenido que recurrir al procurador del común pidiendo medidas urgentes.
El problema es fundamentalmente del un ocio nocturno totalmente desmadrado, descontrolado, que provoca desde las 2 de la mañana, por decir una hora, o la 1, hasta las 5 o 6 de la mañana, ruido en la calle, broncas, imposible dormir, suciedad, peleas, etc. En algunas zonas como Coca o San Miguel se instalaron sonómetros para medir los decibelios en todas las horas del día. Después de un año y con los resultados correspondientes a la zona de Coca, el ayuntamiento ya está tomando medidas. Hemos abierto un expediente de zona acústicamente saturada en este entorno. Esto supondrá el refuerzo de controles y suprimir las dobles licencias de los establecimientos para ejercer como bar musical y cafetería. Hemos acordado que entre que un establecimiento cierra por la noche y abre, digamos, por la mañana, tienen que transcurrir al menos 4 horas. Hacen falta medidas para conseguir equilibrio entre ocio y descanso vecinal. Hace más de 2 años que comenzaron las obras de acondicionamiento de la vía del tren y del apeadero de la Alamedilla en Salamanca. Unas obras que, dicen los vecinos de este céntrico barrio salmantino, nunca terminan. Por eso denuncian el estado tan lamentable en el que se encuentra toda la zona, tanto las inmediaciones de la vía como la pasarela por la que deben cruzar cada día. Aseguran que conviven entre basura, vandalismo e inseguridad y que ya no aguantan más esta situación. Ya se han puesto en contacto con algunas administraciones como el Ayuntamiento o Adif, pero dicen no han recibido ningún tipo de respuesta. Por eso insisten en que se necesita una solución rápida antes de que ocurra alguna desgracia. Nos podemos llevar una mano o caernos o cualquier cosa, porque esa pasarela se hiela en invierno. Y repito, es un peligro absoluto. Va a haber una desgracia, yo estoy convencida, ya está tardando, ¿eh? Yo creo que más pronto que tarde puede pasar cualquier cosa. Hay un colegio de primaria que los niños ya sabemos los que son, se escapan de los padres y puede aparecer un niño en la vía. El virus de la gripe se está adelantando con respecto a otros años, por lo que la campaña de vacunación se va a solapar con la de refuerzo del COVID. Desde mañana los mayores de 80 años ya podrán vacunarse en los centros de salud. Tiene más información Fran Calvo. Mañana arranca la campaña de vacunación de la gripe en Castilla y León. En primer lugar, lo podrán solicitar los mayores de 80 años, a los que les seguirán los mayores de 60 y los grupos de riesgo. Para ello ya se puede pedir cita en los centros de salud, por teléfono o a través de la aplicación SACIL Conecta. Los usuarios podrán elegir ponerse solo la vacuna de la gripe, la del COVID o las dos a la vez. En Ávila, cientos de personas han compartido el abrazo a la muralla organizado por la Asociación Española contra el Cáncer, cuando hoy es el Día del Cáncer de Mama. El 85% tienen éxito de vivir si se detecta rápido. Por eso se han reivindicado más medios para la investigación y más cribados. Prevención, porque es verdad que con estos años de pandemia han bajado mucho los cribados y es importantísimo que la gente se someta a sus revisiones, porque un estadio temprano marca la diferencia sin ninguna duda. He pasado todas las pruebas y todo el proceso que había que pasar, el pack completo, y a día de hoy pues estoy ya totalmente recuperada, a lo que os digo, aunque tenga que hacer mis revisiones semestrales. Y en Zamora, 9.000 personas han teñido de verde las calles. La marcha contra el cáncer ha vuelto a salir para visibilizar la enfermedad y apoyar la investigación. Una marcha ya consolidada y la más concurrida en cuanto a participación ciudadana. Y seguro que recuerdan a Martín, el océano recuperado en Higüeña, en León, el pasado mes de mayo. Tras estar en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Cantabria, el oso ya se encuentra en el recinto de Balsemana, el león, donde se está adaptando para vivir en semilibertad. Decenas de personas se han concentrado con sus perros en Valladolid en protesta contra la enmienda de la Ley de Protección Animal que deja fuera a los perros de caza. Exigen que todos los canes, sean de la raza que sean, estén protegidos bajo la ley. También ha habido concentraciones en León o Segovia.
La localidad leonesa Virgen del Camino se ha convertido este fin de semana en epicentro internacional de la cetrería. Han acudido unas 10.000 personas que han llegado incluso de Alemania, Portugal o Francia. Entre los participantes, uno de los cetreros más jóvenes de España, Geray Pérez, de 8 años, que ha venido desde Álava. De lo que yo me acuerdo, yo llevo practicando cetrería desde los 4 años. Yo creo que lo bonito de la cetrería es cuando lo caza al aire y cuando ganas los trofeos. Y ya conocemos a la ganadora del Premio Planeta. Se trata de la escritora Luz Gabás, que se ha llevado el galardón por la novela Lejos de Luisiana. También es conocida por otras como Palmeras en la nieve. La finalista del premio ha sido Cristina Campos, con Historia de mujeres casadas. Y en Medina de Pomar, en Burgos, se ha convertido durante todo el fin de semana en un escenario renacentista. Han viajado a la época del emperador Carlos V y, ataviados con sus mejores galas, han recorrido en una corte la ciudad medinesa. Noelia Ordóñez. La localidad burgalesa de Medina de Pomar ha viajado al siglo XVI para recordar a este monarca. Recrean la ruta Carlos V, el último viaje del emperador. Llevan 20 años celebrando esta fiesta, pero es la primera vez que lo hacen con la declaración de fiesta de interés turístico regional. Hasta esta localidad burgalesa han llegado foráneos de distintos puntos de la ruta de Carlos V, desde la localidad cántabra de Laredo o la palentina de Aguilar de Campoo. Hoy, domingo, es el día grande de este fin de semana. Tras el desfile de esta mañana, que ha recorrido las calles del centro histórico, el monarca ha recogido las llaves de la ciudad y se ha dirigido a todos los vecinos.